esta unidad lo que vamos a hacer es introducir de forma breve una de las dos herramientas principales que podemos encontrar actualmente para desarrollar la parte de interacción directa con el usuario a través de mensajes de texto. Una de estas herramientas es la que tenéis ahora mismo en pantalla, que es Gradio. No es solo para implementar las interfaces gráficas relacionadas con el bot, sino que es una herramienta de visualización y análisis de datos bastante potente, pero que actualmente es muy usada para esa comunicación entre el usuario, para dar el desarrollo de la interfaz del bot conversacional. Aquí podéis ver un ejemplo de desarrollo típico para estos contextos. Tenéis toda la documentación. Como podéis ver, hay un montón de compañías que utilizan Gradio para implementar su bot conversacional. Tenéis un montón de ejemplos y demás. La idea es daros unas pinceladas mínimas pues, para que podáis comenzar o avanzar en este aspecto. Como veremos en el siguiente vídeo, disponemos de otra herramienta, Streamlit, eh, que tiene algunas diferencias, ya las veremos un poco más adelante. Bien, como, como hasta ahora, lo primero que tenemos que hacer es establecer lo que sería la estructura de directorios. En este caso, voy a evitar conectar este desarrollo con lo que habéis hecho previamente, porque puede llegar a ser un poco más complejo que los 12-15 minutos que dediquemos de vídeo, pero sí que voy a daros las nociones básicas para que podáis hacerlo si lo deseáis. Por tanto, primera tarea que tenemos que hacer es establecer la jerarquía o la estructura de directorios. En nuestro caso tenemos un directorio que le llamamos interfaz, donde tenemos los ejemplos, uno dedicado a Gradio, el otro dedicado a Streamlit. Y como veis, tengo un directorio denominado interfaz que, si hacemos ls, vemos el contenido de este directorio, os vais a dar cuenta que no es otra cosa que un entorno virtual, ¿vale? En ese entorno virtual ya tengo instaladas todas las dependencias, la de Gradio, la de Streamlit, como hicimos en las primeras unidades, y una vez que lo activamos ya podemos acceder a toda la funcionalidad. Si ejecuto el ejemplo que tengo preparado para Gradio, vamos a ver cuál sería el resultado, ¿vale? Luego vamos a entrar a detallar los componentes pormenorizados de dicho, de dicho script. Si me dejáis un momento, voy a abrir el, el documento, lo tenéis, el servidor que estaría funcionando en esta URL. Podéis pinchar con la tecla de comandos y lo que se abre es este pequeña interfaz de chatbot para, para vuestros desarrollos. Como veis, tenemos un mensaje que especifica que podemos empezar a conversar con el chatbot o con el bot conversacional, mejor dicho, mediante el mensaje hola. Por tanto, podemos poner aquí cualquier otro mensaje, darle a enviar. No sería necesario activarlo con hola. Lo que pasa es que sí que podemos asignar una serie de funcionalidades desde la interfaz a ese mensaje de hola. Si le damos hola, como veis es un mensaje de respuesta diferente al que hemos obtenido anteriormente, que básicamente es una funcionalidad de eco, escoger el mensaje que hemos metido, sería el contexto, el historial inmediato, y el chatbot o el bot conversacional lo que nos va a devolver es un has dicho mensaje introducido por el usuario. En cambio, vemos que si el usuario comienza la conversación con un hola, la interfaz es capaz de adaptar su comportamiento a ese mensaje. De igual forma,
nosotros podemos seguir escribiendo mensajes, cualquier otro mensaje diferente a hola o adiós, que adiós lo vamos a utilizar para cerrar la conversación. Se va a producir un eco, has dicho que, y cuando deseemos cerrar la conversación con un adiós, sería suficiente. Hasta luego, gracias por conversar, se cierra. E incluso si escribimos después de haber cerrado la conversación, también podemos gestionar que esto no se pueda implementar. ¿De acuerdo? Entonces, bien, esto sería la parte de interfaz. Vamos a ver el script. Si me permitís, vamos a cancelar el servidor, vamos a cerrar eh, la ejecución y vamos a ver el ejemplo desarrollado. Como veis, 27 líneas de código tenemos desarrollado una interfaz funcional. Evidentemente esto no está conectado con un desarrollo pormenorizado o un desarrollo serio de un bot conversacional. Luego podríamos unirlo con la lógica del bot que habéis estado desarrollando hasta ahora. Pero para entender cómo funciona Gradio y la simpleza del desarrollo de una interfaz es suficiente. Lo primero que hacemos va a ser importar mediante import la librería que necesitamos, que en este caso es Gradio, y a partir de ahí tenemos que realizar dos operativas. Una, definir la lógica de la interfaz, del bot, de la interfaz bot que estamos desarrollando, y por otro lado, instanciar un objeto eh, interfaz de bot. Bueno, en primer lugar, tendríamos la parte de la lógica. Como vemos, lo que podemos hacer es recibir por parámetro tanto el mensaje como la historia que estamos manteniendo de la conversación del usuario. En nuestro caso, vamos a transformar el mensaje a minúsculas para evitar cualquier eh, mm, interpretación errónea de los mensajes del usuario. Y a partir de aquí podemos ir recorriendo la historia, la cual vamos a ir, no la tenemos que gestionar nosotros, Gradio la hace por nosotros. Podemos ir recuperando mensajes dentro de ese historial de mensajes. Uno de los que nos interesa en este caso es eh, saber si ya hemos cerrado o no la conversación. Es decir, que si en ese historial ya tenemos un mensaje de hasta luego, gracias por conversar, quiere decir que ya hemos utilizado el mensaje de adiós y por tanto la conversación ya ha terminado. Entonces, una forma de ver que este mensaje ya se ha producido es a través de estas dos líneas. Se puede complicar todo lo que deseéis, esta lógica de gestión del objeto history. Y luego procesar el mensaje. Procesar el mensaje es ver cuál es el contenido del mensaje. Si es hola, pues podemos hacer esa contestación específica de hola, ¿cómo puedo ayudarte hoy? Si el mensaje fuese adiós, podemos cerrar la conversación y ya veis que la forma de cerrar la conversación es mediante un, un almacenamiento dentro de la historia de los mensajes de un mensaje concreto. Ese mensaje concreto es el que luego vamos a utilizar como flag para saber si la conversación ya ha terminado y por tanto eh, instamos al usuario a que comience una nueva conversación. Eh, Eso lo vamos a hacer antes de procesar el mensaje y si vemos que no existe, pues ya procesamos el mensaje de la forma que hemos dicho. En cualquier otro caso, si no recibimos un hola o un adiós, únicamente hola o únicamente adiós, esto igual, el mensaje podéis procesarlo de la forma tan compleja como deseéis, ¿de acuerdo? Entonces, si no es un hola, es un adiós, lo que estamos haciendo es hacer un eco del mensaje, un has dicho que. Como veis, la forma de procesar el mensaje la tenéis definida
en en este string formateado. Y una vez que ya tenemos definida la lógica, podemos pasar a crear la interfaz mediante la instanciación del objeto correspondiente a la interfaz de un chatbot con Gradio, ¿vale? De esta forma tenemos dentro de la librería Gradio el objeto chat interface. Tenéis varios, dependiendo del tipo de datos o de análisis o de interfaz que queráis de desarrollar. Y los parámetros que recibe, entre otros, estos son los mínimos, tenéis la función que debe gestionar la lógica de esta interfaz. En este caso la hemos definido en la línea 3, chatbot logic, es la que tenemos que especificar para el parámetro fn. Eh, el tipo de comportamiento que va a tener la interfaz de chatbot. En este caso es basada en mensajes, es decir, vamos a utilizar el mismo enfoque que utiliza OpenAI, que es basado en un historial de mensajes. Y luego a partir de aquí pues tenéis otros parámetros que se pueden utilizar o no. Estos son los mínimos. Un título la interfaz, una descripción donde podéis determinar ayuda textual para que el usuario sepa que con un hola puede comenzar la conversación, con un adiós cierra, y el texto del botón de enviar. Finalmente, la línea 28 sirve para lanzar, para ejecutar el- la interfaz, el programa. ¿De acuerdo? Bien, como veis, es una cosa bastante simple, no tiene mucha complejidad para hacer lo que estamos presentando. Ahora, si quisiéramos añadir funcionalidades tipo conectar esta interfaz o esta interfaz de chatbot con un modelo LLM, con un modelo de OpenAI, por ejemplo, también podríamos hacerlo. En este caso, tendríamos que añadir ciertas funcionalidades, ciertas nuevas eh, funcionalidades, nuevos desarrollos, como los que os presento aquí ahora mismo. ¿De acuerdo? Por un lado, tendríamos que utilizar la API Key de OpenAI. No voy a implementar un caso realista porque habría que retocar algunos parámetros dentro de la instanciación del objeto chat interface, pero a grandes rasgos podéis ver aquí cómo podemos incluir eh, comportamiento o lo que ofrece la API de OpenAI para interactuar con, en este caso, por ejemplo, un modelo tipo GPT 3.5 Turbo. ¿De acuerdo? También podríamos querer utilizar o conectar con un endpoint propio. Por ejemplo, lo que habéis estado haciendo hasta ahora en los vídeos anteriores. Si lo habéis implementado como una interfaz, perdón, como una API, tendríais definidos una serie de endpoints, podréis acceder a ellos. Tendríamos que utilizar la librería request, seguramente, para poder interactuar con con la API. Y lo único que tendríamos que utilizar dentro de esa librería request son los métodos HTTP que nos ofrece, pues, para poder enviar los mensajes al endpoint de nuestro sistema, recuperar la información y a partir de ahí habría que eh, modificar la instanciación del chat interface, del objeto chat interface, para poder incluir esa respuesta en el, en el chat, en la visualización, en la interfaz del chat. E incluso podríamos llegar a utilizar Gradio junto con Rasa, ¿de acuerdo? No es del todo complicado, tampoco es sencillo, pero siguiendo la filosofía anterior de utilizar un endpoint en una API propia, podríamos utilizar la API
de Rasa, que nos proporciona Rasa, para poder realizar, enviar y recibir mensajes a través de un endpoint concreto. Tenéis aquí el ejemplo que se suele utilizar para implementar esta lógica. Como veis, al final esto es complicarse todo lo que queráis. Tenéis un montón de ejemplos en Internet, en Hugging Face, en la propia documentación de Gradio, incluso podéis llegar a extender este ejemplo súper básico para intentar, que es una de las actividades que- que os podría proponer, que intentéis ver cómo podéis conectar este desarrollo con el sistema que ya habéis desarrollado en el módulo 2, en el módulo 3. Bien, el siguiente vídeo, la filosofía va a ser la misma. Vamos a ver cómo utilizar otra herramienta, en este caso Streamlit, para implementar lo mismo. Como veis, dependiendo de vuestras necesidades, vuestros gustos, podréis elegir unas herramientas u otras. Nosotros os mostramos dos de las más utilizadas, pero finalmente la decisión seguramente sea, os la imponga o bien el sistema que estéis desarrollando o bien eh, vosotros mismos, porque queráis aprender una, queráis aprender la otra. Son similares, no hay mucha diferencia y bueno, pues dependiendo del contexto en el que estéis trabajando, os vendrá mejor una o os vendrá mejor la otra. Bien, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.